¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor López, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y hoy me gustaría compartirles algunas observaciones puntuales sobre un tema que ha causado un tanto de polémica en redes sociales y demás medios de comunicación, que es una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos presentada por la senadora por Zacatecas, Soledad Luébano, de la bancada de Morena. Como todos sabemos, a México le ha costado muchísimo alcanzar el estatus de Estado laico. No han sido pocas las rebeliones o pugnas internas que se han venido dando entre diferentes grupos. Podemos recordar, por ejemplo, la rebelión cristera o las actuaciones de distintos gobernadores postrevolucionarios en cada una de las entidades federativas con relación a los grupos eclesiásticos. Pero quizá el conflicto más importante y el más emblemático entre la lucha de un Estado laico es el que se dio entre liberales y conservadores en la llamada Guerra de Reforma. Esta Guerra de Reforma surge, entre muchas otras cosas, pero principalmente porque la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, era la que dominaba la vida pública del país. Por ejemplo, los bautizos, los testamentos, las muertes, los matrimonios, toda la vida pública estaba principalmente regida por la institución eclesiástica. Por eso un grupo de liberales, dirigidos, como todos ya sabemos, por Benito Juárez, empiezan una serie de reformas que al final terminan después de la Guerra de Reforma, terminan con la separación prácticamente total de la institución civil, de la autoridad civil y la autoridad religiosa. Sin embargo, hace unos días presentó esta senadora, o se dio a conocer más bien la iniciativa de esta senadora Soledad Luébano, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Y esta ley prevé diferentes modificaciones, esta reforma prevé diferentes modificaciones a la ley actual. Estas que vamos a enumerar ahorita son las más importantes. Por ejemplo, en el artículo primero, iniciando la ley, dice que la ley original, la de ahorita, dice que las cuestiones religiosas, las creencias religiosas o cualquier tipo de argumento que tenga como fundamento un precepto religioso, un credo, no exime del cumplimiento de la ley a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo invocar un motivo religioso para dejar de observar o cumplir una norma. Sin embargo, este artículo, este primer párrafo, desaparece por completo del orden normativo en la reforma que están impulsando por la senadora de Morena. Simplemente se borra el párrafo en su totalidad. ¿Y qué puede significar esto? Esto pues muy seguramente no va a significar que las personas que tengan alguna religión, algún credo, los ministros de culto, vayan a poder actuar como se les pegue la gana, no van a poder cometer delitos y quedar impunes, sino que abre la puerta a el tema de la objeción de conciencia, todo este tópico que armó una discusión, por ejemplo, en diversos estados, donde se veía que a lo mejor los médicos, por ejemplo, podían invocar la objeción de conciencia en determinados aspectos o en determinadas situaciones que podían poner en peligro los derechos de terceros, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se elimina de este texto normativo un párrafo que dice que no vas a estar exento de cumplir la norma por motivos religiosos, abre el camino a la objeción de conciencia, y no solo a médicos, no puede ser a maestros, puede ser a militares, puede ser a policías, puede ser a cualquier persona que practique un credo. Y también la ley habla sobre, por ejemplo, pronunciarse en temas públicos con apego a su credo. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente nosotros consideramos en el Estado laico que las instituciones religiosas, las asociaciones de este tipo, las personas que practican un credo, no pueden, por ejemplo, pronunciarse sobre determinados temas, no pueden hablar sobre cuestiones de política, por ejemplo, no pueden hablar sobre cuestiones del gobierno. Es un coto vedado que se le tiene impuesta a las instituciones religiosas para que haya una distinción entre la vida civil y la vida espiritual. Pero con esta reforma se abre la puerta para que estas personas, estas organizaciones puedan pronunciarse sobre determinados temas sociales. Curiosamente, mientras lo hagan apegado a su credo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, no, es que mi religión, por ejemplo, o mi creencia o mis principios espirituales me dicen que
tal política pública está mal. Yo puedo pronunciarme con que tal política pública está mal, o no me parece cómo se está conduciendo esta línea del Estado, o no me parece en estas determinadas acciones que está llevando a cabo el gobierno, porque mi religión así me lo dicta. Entonces, escudándose en la religión, en las ideas religiosas, en los principios, sí se van a poder empezar a dar estas manifestaciones. Recordemos también recientemente que en la discusión de muchos derechos humanos, muchos colectivos, por ejemplo, promueven determinados derechos humanos en las entidades federativas y saltan grupos contrarios que, utilizando precisamente las ideas de su credo, pues a veces chocan con los derechos que deben ser progresivos y que deben de ser para todas las personas. Entonces, esta es una manera en que quizás se pueda justificar ciertas manifestaciones por parte de los grupos religiosos. Van a poder difundir ideas y doctrinas en cualquier lugar e incluso instalarse en ellos, lo cual es un poco de llamar la atención. La reforma a la ley implica que las personas van a poder difundir tanto sus ideas como su doctrina, o sea, sus principios, su dogma religioso puro y duro en cualquier lugar, sea público o sea privado. Entonces, en ese sentido, de hecho, especifica la ley que lo pueden hacer en centros de salud, que lo pueden hacer en centros de readaptación social, que lo pueden hacer incluso en las instalaciones de la policía, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas. Y aquí, pues cabrían las siguientes interrogantes. Primero, ¿las escuelas, por ejemplo, van a aplicar para esto? Si dicen cualquier lugar, las escuelas van a entrar, las preparatorias, las secundarias, las primarias, públicas, van a ser objeto de que puedan entrar congregaciones religiosas, la que sea, pero a entrar al fin y al cabo para dar lo que en la ley se llama asesoramiento, acompañamiento o guía espiritual a las personas que así lo requieran. Se habla de que en estaciones de migración, se habla de que en los centros de readaptación social, se habla de que en los edificios, por ejemplo, donde se instalan las Fuerzas Armadas, van a poder entrar estas personas a dar un tipo a difundir sus ideas religiosas en edificios públicos, cuando eso es algo que, pues ahorita como está la ley, sería impensable. ¿Van a entrar? ¿Qué tipos de edificios van a entrar? ¿Qué tipo de instituciones van a entrar? ¿Dónde sí, dónde no? Y por otro lado, como segunda acotación y contextualizando un poco a México dentro de Latinoamérica, por ejemplo, no puedo evitar pensar en todas esas instituciones militares latinoamericanas, llámese por ejemplo antes, no estoy hablando del presente, sino antes, las de Argentina, las de Chile, las de Brasil, que fueron instituciones muy fuertemente influenciadas por determinadas organizaciones religiosas, sobre todo de una corriente judeocristiana muy específica, que alentaron cierto tipo de movimientos en contra de gobiernos progresistas, por ejemplo, o en contra de gobiernos democráticamente constituidos, que entraron a las Fuerzas Armadas y a las policías e impulsaron este tipo de golpes de Estado. Impulsaron este tipo de movimientos que después se convirtieron en dictaduras fundamentalistas que acabaron con muchísimos derechos. Entonces, si es de preocuparse y si es de pensarse que una institución religiosa, por ejemplo, por más buena intención que tenga, entre dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? De la Marina, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, es algo que habría que reflexionar muy bien y habría que puntualizar en la ley cuándo sí, cuándo no. Eso también implica, por ejemplo, aplica para medios de comunicación. Ahora las instituciones religiosas, las asociaciones religiosas van a poder difundir sus ideas a través de más medios de comunicación que los que tienen en este momento al alcance. Un punto muy importante y muy controversial en esta reforma es que ahora los servidores públicos, de aprobarse por supuesto en la Cámara de Senadores, seguir todo el proceso legislativo, los servidores públicos van a poder asistir con tal investidura a los actos religiosos. ¿Qué quiere decir? Hoy en este momento es muy común, socialmente es muy común que un gobernador, que un presidente municipal, un político que esté en campaña, un diputado, pues asista a las ceremonias religiosas, por el motivo que sea, pero que asiste a las ceremonias religiosas. Pero lo hace en calidad de ciudadano, lo hace como cualquier otra persona. Una vez que cruza la entrada del templo, del lugar de culto, es un ciudadano más ejerciendo su derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto.
Pero en este caso se va a permitir que los servidores públicos entren como tales y participen en estos actos religiosos. Es decir, yo soy el presidente municipal de la ciudad de Mérida y puedo asistir a una misa o a un rito de cualquier X religión en mi calidad de presidente municipal. Y lo que yo diga ahí y lo que yo actúe va a ser en mi calidad de presidente municipal. Entonces se borra por completo esta línea entre la autoridad civil y la vida religiosa que hasta este momento pues al menos ha funcionado en la forma de una manera óptima en nuestro país, y habría que pensar también en qué repercusiones podría tener que las autoridades crucen y deshagan estas fronteras. Además, pues las organizaciones religiosas ya van a tener luz verde para coordinarse, por cierto, con cualquiera de los 3 niveles de gobierno para actividades. Ya se hace, pero ahora lo van a poder hacer con más fuerza y en un campo más abierto para realizar acciones que procuren el desarrollo cultural y social de la gente. ¿Qué acciones? El desarrollo cultural es algo que a lo mejor suena no tan importante, pero en realidad tiene muchísima importancia porque es cómo se va a estar moldeando una sociedad con base en qué valores, por ejemplo. ¿Qué valores vamos a tener? Los de qué religión de que esté impulsando determinado programa, ¿no? Se va a permitir el lucro de instituciones religiosas. Hoy día la ley no permite que haya un lucro con estas instituciones. Las personas, pues por ejemplo, pueden recaudar limosna para determinados fines sociales y tal, pero no puede haber un lucro como tal, no puede haber una actividad que tenga la intención de obtener una ganancia. Pero con la reforma a la ley que plantea la senadora de Morena, ahora las instituciones religiosas podrían lucrar con sus actividades y con otras tantas más si estas tienen como objetivo su sostenimiento. Pero, ¿qué es el sostenimiento? ¿Qué define el sostenimiento de una institución o de una asociación religiosa? ¿O dónde está la línea, por ejemplo, en el sostenimiento de un ministro de culto y el ciudadano que es el ministro de culto, o la iglesia o la asociación religiosa o el templo? Entonces, puede haber una confusión o puede haber una línea muy difusa entre que la institución religiosa esté lucrando para su sostenimiento, que, insisto, habría que definir qué es sostenimiento, y que las personas detrás de esa institución utilicen a la institución religiosa para lucrar para sí. Habría que regularlo muy bien. La ley no lo hace. La ley abre la puerta a este tipo de manejos, a que la gente empiece, por ejemplo, a fundar iglesias por todos lados con el único fin de enriquecerse. Hay algo muy curioso que me pareció. La ley dice que las asociaciones religiosas, estoy utilizando asociaciones e instituciones religiosas como sinónimos, por cierto, pero la ley dice que las asociaciones religiosas tienen el derecho, o van a tener el derecho, si se aprueba la reforma, de formar espiritualmente a sus ministros de culto y a sus asociados, lo cual es correcto. Pero, curiosamente, más adelante en ese mismo párrafo dice que se le podrá exigir a la autoridad civil, o sea, al Estado mexicano, que certifique los estudios realizados por los ministros de culto y los asociados. Entonces es como si le estuvieran entregando tal vez un certificado de preparatoria o de educación básica o de estudios religiosos a los ministros de culto, por ejemplo. ¿Qué va a avalar ese tipo de estudios? ¿Por qué se está buscando un certificado expedido por el Estado mexicano para los ministros de culto? ¿Qué es lo que se está buscando con que se avalen estudios, por ejemplo? Pues claramente lo que se está tratando es de legitimar este tipo de actividades y este tipo de estudios espirituales sin el menoscabo y sin faltar al respeto a los que lo quieran llevar por parte del Estado mexicano. Están buscando que sea la autoridad civil la que avale que efectivamente son válidos, no se sabe para qué, pero que son válidos los estudios que una institución religiosa dé a su agremiado en materia espiritual. Además de que actualmente existe por la Secretaría de Gobernación un registro de todos los ministros de culto, pero con esta reforma además se está pidiendo que se les otorgue una identificación como tal. ¿Para qué les va a servir esa identificación? ¿Van a tener beneficios? ¿Van a estar más vigilados, más fiscalizados? ¿Qué es lo que va a pasar con esto, no? Para un servidor lo que están haciendo es buscar el respaldo del Estado
diciendo yo soy oficialmente, por ejemplo, un ministro de culto, o yo tengo oficialmente un certificado de estudios de la iglesia a la vuelta de mi casa y estoy muy bien, ¿no? Y me respalda toda la estructura civil. Habría que prestar atención a eso. En la cuestión de bienes, actualmente la ley menciona que las instituciones religiosas, las iglesias, solo pueden tener 2 bienes estrictamente indispensables para el desarrollo de sus actividades. O sea, ejemplo, el más claro, la Iglesia Católica tiene un templo, en el caso de la ciudad de Mérida, por ejemplo, en la parte de Mejorada, en el centro. Y ese templo sirve para que lleve a cabo sus actividades religiosas, como son las misas, las primeras comuniones, las bodas, etc. Cuando se cambia la ley, o ahorita que se pretende cambiar la ley, se cambia el indispensable para sus funciones al necesario para sus funciones. Y parece una cosa de nada, parece hasta una ociosidad acotar o precisar esta palabra, pero cuando uno habla de necesario, ¿qué es necesario? Todo es necesario para el culto religioso. O sea, una iglesia puede decir, no, es que yo necesito una casa en tal lado para poder realizar tal actividad, o necesito un terreno en tal lado porque es parte de mi culto, o necesito no sé cuántas hectáreas. La línea entre lo indispensable y lo necesario, si bien es un poco difusa, sí es definible. Sí hay una distinción entre tal. No es lo mismo, tengo los bienes indispensables para sobrevivir, tengo los bienes necesarios y además yo defino qué es necesario. Porque aquí van las siguientes aclaraciones. Para empezar, que las iglesias solamente puedan tener los bienes indispensables hoy día para el desarrollo de sus actividades viene de la ley Lerdo, por ejemplo, esta ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, en una época previa a la Reforma donde la iglesia, por ejemplo, controlaba aproximadamente el 70% de las tierras fértiles y cultivables del país, casi todas en comunidades indígenas, donde tenía más de la mitad de los bienes de la Ciudad de México, por ejemplo, todos los bienes raíces de la Ciudad de México, más de la mitad pertenecían al clero. Entonces, cuando el gobierno decide acabar con esta situación que dejaba en la indefensión y en la inequidad a miles de mexicanos, se crea la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, la ley Lerdo, y no se nacionalizan, pero casi, los bienes de la iglesia. Y en este caso, pues parece que va un poco al revés, ¿no? O sea, ahora se le va a permitir a la iglesia que pues, los bienes que estimen necesarios los pueda tener. ¿Y por qué es arbitrariamente que estimen necesarios? Porque actualmente la Secretaría de Gobernación tiene que dar un visto bueno a las organizaciones eclesiásticas o las asociaciones religiosas en general para que pueda comprar, por ejemplo, un bien. ¿Cuál es el procedimiento? Yo soy una asociación religiosa, quiero comprar esta casa porque me va a servir para el culto, tengo que cumplir ciertos requisitos ante la Secretaría de Gobernación, tengo que demostrar que efectivamente me va a servir para el culto y después la Secretaría de Gobernación me va a dar el visto bueno y ese visto bueno yo se lo llevo al notario. El notario, cuando tiene ese visto bueno o ese permiso de la Secretaría de Gobernación, puede proceder a realizar la escrituración de la propiedad que voy a comprar o que voy a vender. En este caso ya no va a ser necesario. La misma ley dice, tacha por completo la reforma, todos los párrafos que indicaban los procedimientos de la Secretaría de Gobernación, y ahora va a bastar con que yo diga o estime que es necesario que yo compre un bien, lo voy a comprar, hago la escrituración tranquilo ante el notario, y el notario lo único que va a hacer es dar aviso a la Secretaría de Gobernación de que yo como asociación religiosa adquirí un bien o lo vendí. Entonces, insisto, va esto un poco en contrasentido a la razón por la que actualmente las asociaciones religiosas solo pueden tener lo indispensable para llevar a cabo sus actividades. Y además, algo curioso, todas aquellas instituciones o asociaciones religiosas que se asienten en iglesias que sean bienes arqueológicos, históricos, artísticos, que sean protegidos por el Estado. Hay una parte muy curiosa donde dice que no solamente el Estado va a tener la obligación de la restauración, la conservación, la consolidación de estos bienes, sino que ahora hasta mejoras. O sea, ahora a solicitud de parte de la asociación religiosa, el Estado va a tener que coadyuvar o velar por el mejoramiento de las instalaciones. ¿A cuenta de qué? ¿O con derecho a qué?
Pero bueno, por otro lado está, creo que este es los dos temas que dejé para lo último porque son los más fuertes, tanto los actos públicos extraordinarios que podemos ver que simplemente hoy actualmente las asociaciones religiosas creo que tienen 10 o 15 días que dar aviso a la Secretaría de Gobernación a la autoridad competente en general para que puedan realizar una actividad extraordinaria en la calle o en algún lugar público. Me explico. Las asociaciones religiosas solo pueden realizar sus actividades en los lugares habituales para el culto, como son las iglesias. Si lo hace fuera, es una cuestión extraordinaria que tiene que ser consultada a la autoridad primero, se le da un aviso y la autoridad puede decir, ok, te dejo o tengo que prohibir o tengo que detener esta actividad por cuestiones de salud pública, por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de protección de las personas, por caos vial, por lo que sea. Hoy se le va a tener que dar, o sea, con la reforma, si la reforma pasa, se le va a tener que avisar nada más a la autoridad con 5 días de anticipación, con el único fin de que la autoridad garantice que esa celebración extraordinaria o ese acto de culto extraordinario se lleve a cabo. Esto se borra por completo el párrafo que faculta al Estado a prohibir o a detener ese tipo de actos extraordinarios. Y el último tema que creo que es el más conflictivo es el de fines políticos y proselitismo. Dice, la ley se mantiene, la reforma mantiene el párrafo que dice que no se va a permitir que los ministros de culto participen o que se reúnan con fines políticos o realicen actos de proselitismo. Todo muy bien hasta ahí. De hecho, pues mantiene el párrafo que tiene actualmente la ley, mantiene el párrafo de la ley actual. Pero luego es una acotación muy interesante cuando dice que para fines políticos se entienden los actos de llamar al voto expresamente, la inducción expresa al voto o al no voto por un candidato, partido político o asociación política. O llamar al voto, realizar esos actos de proselitismo en lugares de uso público y templos. Entonces, dos cosas. La primera, si no es una inducción expresa y es una inducción, por ejemplo, indirecta, muy comunes en las cuestiones religiosas, no va a ser sancionable. Puedo inducir de una manera no expresa a las personas a que voten, ¿no? Ustedes saben, nuestra religión dice que no se debe de votar por tales cosas, nuestra religión dice que, bueno, ustedes sabrán por quién votar, piénsenlo bien. Eso es una manera de inducir a las personas, no expresa, pero es una manera, no va a ser sancionable. Y lugares de uso público, ok, en la iglesia o en los lugares, en los templos, en los lugares de culto, no voy a decir que no votes o que votes por una persona. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, compañeros de la religión, qué bueno que ya terminamos el culto o el servicio, vámonos al local de Don Pepe, que es privado, y ahí vamos a platicar unas cosas. Y me voy y sigo siendo ministro de culto y digo, chavos, ustedes ya saben por quién tienen que votar y por quién no. No lo estoy haciendo en un lugar público, lo estoy haciendo en un lugar privado. Entonces este tipo de trampas pues serían interesantes de ver. Ya como consideraciones finales a toda esta ley, pues sí había que aclarar que el Estado es laico por alguna razón, ¿no? Muchísimo tiempo hubo una religión predominante en México, luego incluso se persiguieron a todas las religiones durante la rebelión cristera, por ejemplo, lo cual está mal desde mi punto de vista. Creo que la laicidad del Estado debe prevalecer, si bien todos tienen un derecho a la espiritualidad y a la religión y a practicar el credo que se les antoje, sí es lo más conveniente no es subir todos al barco del Estado, no es vamos a hacer que todas las religiones hagan convenio con nosotros y que todas las religiones sean parte de la vida pública y política de México. Al contrario, es la espiritualidad es un derecho individual que se puede practicar de manera colectiva si así lo deciden las personas, pero no debe ser un derecho público que se baje a lo individual, como es el caso que lo quieren hacer. Creo que la reflexión o la intención de la senadora, si es la verdadera intención de la senadora Soledad Luébano, de permitir que las asociaciones religiosas tengan esta participación y que no se cuarte su libertad de culto y de expresión y tal, está haciendo todo lo contrario, va a abrir muchas heridas en México y puede traer muchas consecuencias que a lo mejor, no sabemos si está bien o mal asesorada, pueda tener repercusiones importantes en el país. Entonces,
Les agradezco mucho, mi nombre es Héctor López y si a alguien le gustaría seguir platicando el tema, escribo en el periódico Novedades, La Albarra de todo lo que es mi columna, todos los martes. Si no, por redes sociales, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar. Espero que les haya gustado y que haya quedado clara esta explicación. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias.